Buenas tardes, público del Oriente. En esta ocasión nos acompaña el abogado Carlos Morales Sánchez, reconocido jurista oaxaqueño con alcance nacional e incluso internacional. Él ha destacado por una serie de asuntos paradigmáticos que ha llevado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que han repercutido en la evolución del pensamiento de la propia Suprema Corte de la Justicia de la Nación en el tema de derechos humanos y particularmente en la defensa de derechos y pueblos indígenas. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, Rodolfo, y muchas gracias al Oriente por esta amable invitación. Gracias. El motivo que nos trae hoy a esta cápsula es el tema, un asunto reciente que acaba de litigar Carlos Morales y que él nos va a platicar. Gira en torno a la defensa de los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades. Carlos, ¿de qué trata este amparo? Es un asunto muy importante para los pueblos y las comunidades indígenas en virtud de que estamos haciendo vigentes o pretendemos hacer vigentes derechos de los pueblos y las comunidades. La reforma constitucional del 14 de agosto de 2001 estableció un conjunto de derechos en favor de los pueblos y las comunidades indígenas, pero esos derechos están en lo alto del pedestal constitucional, no han aterrizado. ¿Qué es lo que pretendemos hacer en nuestra asociación denominada Litigio Estratégico Indígena? Pues hacer vigente, hacer aterrizables esos derechos. Y es una cuestión muy importante porque la reforma constitucional del 14 de agosto de 2001, en su cuarto transitorio, establece el deber del Poder Ejecutivo de traducir la reforma constitucional indígena a las lenguas indígenas de este país. Han pasado 14 años y el Poder Ejecutivo no tradujo dicha reforma constitucional a las lenguas de nuestras comunidades. Por eso, utilizando la herramienta del juicio de amparo, y con el entusiasmo de un indígena, Mije Serafín Reyes, acudimos ante el Poder Judicial de la Federación demandando la protección federal para efecto de que nos fuera otorgada la concesión del amparo y fuera traducida la reforma constitucional indígena a la lengua Mije. Es muy importante señalar que el juez federal sobreseyó el amparo, es decir, no entró a analizar el fondo del asunto y por ello acudimos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera el caso. Hicimos gestiones ante el tribunal más alto de este país y derivado de eso, la Suprema Corte atrajo el asunto y el día 8 de junio favorablemente concedió el amparo y obligó y ordenó al titular del Poder Ejecutivo que traduzca la reforma constitucional indígena a la lengua Mije. Por eso debemos estar muy contentos porque es un ejercicio que nos permite la visibilización y el ejercicio de nuestros derechos. Bien, como nos explica nuestro amigo Carlos Morales, el Poder Judicial ordena al Poder Ejecutivo que haga la traducción en lengua mije de la reforma. ¿Cuáles fueron los retos, Carlos, para lograr este triunfo? Pues primero tener la suficiente paciencia. El litigio constitucional ha tardado 2 años. Nos hemos encontrado con la insensibilidad de las autoridades, pero finalmente hemos advertido que de las pocas herramientas de defensa que aún existen en México, el juicio de amparo sigue siendo un instrumento muy efectivo. También podemos advertir que, en este caso, la Suprema Corte acogió nuestro planteamiento y tal como lo hicimos, la Suprema Corte resolvió favorablemente y de esta manera permite que la identidad, la lengua, las costumbres de los pueblos indígenas se vean fortalecidas y favorecidas. Muchas gracias, Carlos. Para antes de cerrar esta cápsula, me gustaría que dirigieras a nuestro público algunas palabras y a manera de conclusión. Litigio Estratégico Indígena es una asociación civil mediante la que pretendemos hacer un cambio social. Queremos hacer un cambio jurídico y un cambio social
En estos momentos, litigio estratégico indígena se lleva ante la Suprema Corte la defensa del río Salado. Estamos luchando porque nos concedan el amparo para descontaminar el río, entre otros casos. Litigio estratégico indígena es una asociación civil que no recibe ningún estipendio de nadie y que vive de sus propios recursos y no forma parte de ningún partido político. Nosotros creemos que podemos hacer un cambio social con las herramientas jurídicas que las propias normas nos otorgan. Creemos que podemos inconformarnos a través de instrumentos institucionalizados como el juicio de amparo. Nosotros queremos aportar nuestro granito de arena para que las cosas cambien poco a poco. Carlos, estamos muy agradecidos. Estoy seguro que el público del Oriente seguirá esta entrevista. Agradecemos, público del Oriente, por seguirnos. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias.